¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre si Yahweh fue una divinidad exclusiva del pueblo de Israel? ¿O existe la posibilidad de que su esencia, su nombre y su gozo hayan alcanzado a otros mucho antes de que esa nación fuera formada? Piensa por un momento. Mucho antes de que Moisés subiera al monte Sinaí, antes de que los mandamientos fueran escritos sobre piedra, incluso antes de que Jacob recibiera el nombre de Israel, ya se podían escuchar los ecos de Yahweh. Así que, ¿quiénes eran aquellos sabios que ya reconocían su nombre? ¿Cómo comenzaron a rendir homenaje al Dios que más tarde asociaríamos con Israel? ¿Qué revela todo esto acerca del plan divino que abarca no solo a una nación, sino a toda la humanidad? ¿Un diseño que desafía fronteras, culturas y tiempos? Este misterio sobre la adoración a Yahweh, mucho antes de la existencia de Israel, abre un abanico fascinante de posibilidades que podría transformar por completo nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras. Es fundamental considerar que la presencia de Yahweh no se limita a la narrativa bíblica posterior, sino que sus huellas se extienden a lo largo de la historia mucho antes de la formalización de la nación de Israel. Diversas culturas y civilizaciones han hablado de una deidad creadora y trascendental con características similares a las que más tarde serían atribuidas a Yahweh. Este hecho plantea nuevas preguntas. ¿Acaso hubo una revelación temprana de este ser divino que conectaba a los pueblos antiguos con la sabiduría eterna que luego se desarrollaría en las Escrituras sagradas? Antes de seguir explorando, te invito a dar me gusta, suscribirte al canal y compartir tus comentarios. Tu opinión es fundamental para nosotros y tus inquietudes podrían inspirar nuevos temas para futuros videos. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Ahora, adentrémonos en el corazón de esta cuestión. ¿Quién es verdaderamente Yahweh? Quizás recuerdes la conmovedora escena de Éxodo 3. Moisés se encuentra ante una zarza que arde sin consumirse, en un momento de vulnerabilidad extrema, lleno de dudas y temores. En ese instante crucial, se atreve a formular una pregunta esencial que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. ¿Quién es ese ser divino que lo llama por su nombre? ¿Y cómo puede ser que, a través de un simple encuentro, su vida quedara marcada para siempre? ¿Cómo te llamas? Esa es la pregunta que Moisés formula, y la respuesta de Dios resuena con una fuerza que atraviesa el tiempo. Soy quien soy. Éxodo 3:14. Esta afirmación no es solo una simple respuesta, sino una declaración profunda, eterna e inmutable. En el versículo siguiente, Dios le da instrucciones claras a Moisés. Dile a los israelitas que el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ti. Éxodo 3:15. Ahora tómate un momento para reflexionar sobre este mensaje tan cargado de significado. ¿Te has detenido a pensar en la magnitud de lo que se está comunicando? Al hablar de tus padres, Dios no solo está confirmando su identidad ante Moisés, sino que está señalando un encuentro mucho más antiguo y profundo con la humanidad. Este no es el primer momento en que Yahweh se revela. La referencia a los padres implica que hubo interacciones previas, que la relación con Yahweh comenzó mucho antes de este encuentro en el monte Sinaí. El nombre Yahweh, proveniente de la raíz hebrea, va mucho más allá de ser un simple título o denominación. Es un símbolo de existencia misma, una representación de un ser que ha sido, que es y que siempre será. Yahweh no es solo un nombre, es una afirmación de permanencia y trascendencia, una presencia eterna en el tiempo. Y aquí la historia se pone aún más fascinante. A medida que investigamos, descubrimos que las huellas de la adoración a Yahweh no se limitan al pueblo de Israel. Al contrario, diversas culturas alrededor del mundo parecen haber tenido contacto con este ser divino
de formas que trascendían las fronteras geográficas y temporales. Las evidencias de veneración a un ser supremo aparecen a lo largo de la historia en varias civilizaciones, sugiriendo que la búsqueda de lo divino es un deseo inherente a la humanidad, una parte fundamental de nuestra existencia. Por ejemplo, en las antiguas tradiciones de pueblos como los fenicios y los cananeos, encontramos menciones a deidades que presentan características sorprendentes que se asemejan a las de Yahweh. Este tipo de similitudes nos permite especular que la adoración a lo divino no estaba restringida a una sola nación o cultura, sino que se manifestaba en varias formas en diversas regiones del mundo. Es posible que la misma divinidad estuviera presente en diferentes culturas bajo nombres y rituales diversos. Esto abre una puerta fascinante para comprender cómo los seres humanos han concebido lo divino a lo largo del tiempo. Si nos sumergimos en los textos sagrados de diversas civilizaciones, notamos que muchos de ellos aluden a un ser creador, que no solo trasciende el espacio y el tiempo, sino que también establece vínculos espirituales universales. Estos textos sugieren que la divinidad no es propiedad exclusiva de un grupo particular, sino que se manifiesta en diversas culturas y épocas de manera sorprendentemente similar, lo que nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestra conexión con lo sagrado. A lo largo de los siglos, el ser humano ha mostrado un deseo constante de entender a este ser supremo, formulando preguntas existenciales sobre el propósito de la vida y el sentido de nuestra existencia. Estas interrogantes reflejan una necesidad profunda de conexión con algo más grande que nosotros mismos, algo que parece estar grabado en nuestro interior, un anhelo que ha guiado a innumerables generaciones en su búsqueda de lo divino. La influencia de Yahweh, entonces, se revela como un símbolo de una verdad universal que conecta a diversas naciones y pueblos. Cada cultura, a su manera, ha intentado comprender y venerar a esta deidad, lo que nos demuestra que la presencia de Yahweh no es un fenómeno aislado ni limitado, sino una constante que ha trascendido a lo largo de toda la historia humana. Este hecho también invita a reflexionar sobre la naturaleza inclusiva de lo divino. El hecho de que Yahweh haya sido conocido por otros pueblos mucho antes de que Israel existiera, sugiere que, en su tiempo y contexto, Dios otorgó a diferentes pueblos un entendimiento parcial de su esencia y su carácter. Esta revelación temprana podría indicar que su relación con la humanidad ha sido mucho más rica y diversa de lo que tradicionalmente hemos pensado. Estas revelaciones no solo amplían nuestra comprensión de Yahweh, sino que también nos ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo las distintas culturas han intentado representar lo sagrado. Cada una de ellas aporta matices únicos que enriquecen la tradición religiosa global. En este sentido, la historia de la veneración divina se convierte en un reflejo del deseo humano de trascender la realidad material y conectar con lo eterno, una búsqueda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, te invito a adentrarte en el fascinante mundo del significado profundo del nombre de Yahweh y descubrir la sorprendente historia que se esconde detrás de él. Es un viaje que revela mucho más de lo que generalmente se cuenta. Una narrativa rica que sigue sorprendiéndonos con cada nuevo hallazgo. Este nombre divino, lejos de ser exclusivo de un momento en particular, era conocido por personas mucho antes de que Moisés tuviera su visión en el monte Sinaí. No estás solo si te sorprende esta idea.
Muchas personas desconocen este hecho. Pero hagamos un retroceso en el tiempo y analicemos el contexto más amplio para entender cómo este conocimiento de Yahweh ya estaba presente mucho antes de la formación de Israel como nación. Por ejemplo, este nombre sagrado aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 26, mucho antes de que figuras como Abraham, Isaac o Jacob dejaran su huella en la historia bíblica. En esa época, los humanos comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Es importante notar que el término Señor, en hebreo, se traduce como Uiteiche-Dovebh, que corresponde precisamente a Yahweh. Este evento ocurrió durante la generación de Enosh, el hijo de Adán, lo que sugiere que el conocimiento de este ser divino ya circulaba entre los hombres mucho antes de la formación de la nación de Israel. Imagínate esto. En los primeros tiempos, después de la creación del mundo, ya había personas que reconocían y pronunciaban el nombre de Yahweh. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿De dónde vino este conocimiento? ¿Quién les reveló a aquellos primeros seres humanos el nombre divino y les inspiró a invocarlo? Tal vez, Dios ya se manifestaba feo a aquellos que sinceramente lo buscaban desde tiempos inmemoriales, transmitiendo su presencia a través de la historia, aun en un mundo lleno de incertidumbre. Un ejemplo clave lo encontramos en Génesis 12:8, cuando Abraham llega a Canaán y erige un altar al Señor, invocando nuevamente el nombre de Yahweh. Lo interesante aquí es que, para Abraham, este no era un descubrimiento novedoso. En lugar de eso, se trataba de una conexión con algo que su familia ya conocía, lo que sugiere una transmisión de conocimiento sobre Yahweh de generación en generación. Este conocimiento se mantenía vivo, a pesar de las tentaciones de idolatría que comenzaban a extenderse en las sociedades de la época. Este conocimiento persistente revela una verdad poderosa. Dios nunca estuvo ausente. Siempre estuvo cerca de su pueblo, dispuesto a manifestarse en aquellos que estaban dispuestos a escuchar y a responder. Incluso antes de la existencia formal de Israel, ya había personas que sentían la llamada de lo divino y mantenían viva la tradición de invocar el nombre de Yahweh. Siguiendo con esta línea de reflexión, es importante mencionar a una figura enigmática que aparece de manera repentina en Génesis 14, Melquisedec. Este sacerdote y rey, cuya presencia en las Escrituras es breve pero impactante, agrega otro matiz a esta narrativa. Melquisedec, quien no es mencionado ni antes ni después de este pasaje, simboliza la conexión entre las promesas divinas y el reconocimiento del nombre de Yahweh, en una época en la que muchos aún no comprendían completamente la naturaleza de esta divinidad. La historia de Melquisedec destaca cómo el conocimiento de Yahweh y su presencia estaban presentes en los momentos más insospechados de la historia, incluso en culturas ajenas a la nación de Israel. Este desarrollo en la historia nos invita a reflexionar sobre la profundidad de la conexión entre lo divino y la humanidad. Cada aparición de Yahweh en diferentes momentos y contextos históricos nos recuerda que, a pesar de las barreras culturales y temporales, siempre ha existido una relación entre los seres humanos y lo eterno. Una relación que trasciende el tiempo y que aún continúa revelándose en las páginas de las Escrituras. La aparición de Melquisedec nos lleva a preguntarnos si su conocimiento de Dios y su autoridad se basaban en una revelación previa que trascendía su tiempo. A medida que avanzamos en esta exploración, aún nos quedan muchas incógnitas por desvelar sobre cómo se entrelazan las vidas de aquellos que buscaron a Yahweh y la historia del pueblo de Israel. La historia de Yahweh y su nombre es fascinante, y al seguir su traza, podemos descubrir cómo éste se convirtió en un hilo conductor a lo largo de la historia humana, resonando en los corazones de aquellos que tenían un sincero deseo de encontrarse con lo divino. Cada figura
Cada mención y cada invocación nos adentra cada vez más en una comprensión más completa de este nombre sagrado y su significado a través del tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado sobre Melquisedec? Este rey de Salem llegó a ser conocido por ofrecer a Abraham pan y vino, y es considerado un sacerdote del Altísimo. En Génesis capítulo 14, versículo 18, se menciona su encuentro con Abraham, lo que resulta fascinante. Pero espera, ¿cómo podría ser un sacerdote del Altísimo antes que existiera la ley de Moisés o la sacerdotía levítica? La sorprendente realidad es que Melquisedec ya estaba al servicio de Yahweh mucho antes de estos eventos. Al encontrarse Abraham lo reconoció y Melquisedec lo bendijo, invocando el nombre de Dios, creador del cielo y la tierra, y otorgando a Abraham la victoria sobre sus enemigos. Este acto fue fundamental, ya que Abraham decidió darle 1/10 de todo lo que tenía. En Génesis 14, 19 a 20, podemos ver este gesto de reverencia hacia un sacerdote enigmático. La cuestión que nos surge es interesante. ¿Cuál fue el origen de Melquisedec? ¿Cómo llegó a ser un conocedor de Yahweh? La Biblia no menciona que perteneciera a la familia de Abraham o que fuera israelita. Sin embargo, su conexión con Dios es indiscutible. En Hebreos 7, se profundiza aún más en el misterio que rodea a Melquisedec, describiéndolo como alguien sin genealogía, sin principio ni fin. Esto ha llevado a algunos estudiosos a teorizar que es una representación de Cristo en sí mismo. Lo más fascinante es que Melquisedec nos muestra que la adoración a Yahweh no se limitaba a los descendientes de Abraham. Dios estaba sembrando la verdad a través de aquellos que, aunque no eran israelitas, conocían su nombre y lo honraban. Esto plantea preguntas intrigantes sobre cómo operaba Dios en el mundo. Además de Melquisedec, hay otros personajes notables que adoraron a Yahweh. Por ejemplo, Jetro, sacerdote de Madián, figura clave en la historia de Moisés. Aunque era el abuelo de Moisés, no pertenecía a la nación de Israel. ¿Y qué nos dice la Escritura sobre él? En Éxodo 3:1 se menciona que Moisés estaba relacionado con Jetro, quien ofrecía un culto verdadero. Esto ilustra que la presencia de Dios no se restringía a un solo grupo de personas. La influencia divina podía encontrarse en diferentes lugares y entre distintas culturas. La fe y el reconocimiento de la divinidad podían florecer incluso en tierras lejanas. También se podría considerar a otros personajes bíblicos que, aunque no eran parte del linaje israelita, desempeñaron roles cruciales en el desarrollo de la fe. Desde el rey Ciro hasta algunos profetas extranjeros, todos ellos fueron instrumentos en los planes del Altísimo. Cada uno de ellos brindó un testimonio del poder de Dios y su voluntad universal. Las enseñanzas sobre Melquisedec y sus contemporáneos nos invitan a reflexionar sobre cómo Dios puede manifestarse de maneras inesperadas. Este amplio panorama resalta la profundidad de la espiritualidad y cómo individuos de diferentes orígenes pueden tocar la esencia de lo sagrado. La narración de Melquisedec nos recuerda que la revelación divina no se limita a un solo tiempo o espacio, y que la conexión con lo divino trasciende fronteras culturales. La historia de estos personajes subraya que todos, más allá de sus orígenes, pueden experimentar y conocer a Dios de formas diversas y sorprendentes. No dudes en explorar más sobre estas figuras fascinantes que, aunque distantes en el tiempo, siguen teniendo relevancia en la fe actual. Descubre con nosotros cómo la conexión de Jetro con Dios trasciende fronteras. En tiempos remotos, Jetro se destacó como un sacerdote del Dios verdadero, incluso antes de que Moisés recibiera las directrices divinas. Durante su encuentro en el desierto, tras la salida de los hebreos de Egipto, Jetro se emocionó al escuchar sobre las maravillas que el Señor
había realizado para el pueblo de Israel. Él proclamó con fervor la grandeza de Yahweh, reconociendo su supremacía sobre todas las deidades. En Éxodos capítulo 18, versículos 9 a 11, su alabanza se tornó en adoración, llevando ofrendas y sacrificios a Dios. La presencia de Aarón y los ancianos de Israel junto a él, compartiendo una comida en honor a Yahweh, destaca la aceptación de Yetro dentro de la comunidad, un gesto de bienvenida hacia alguien que no pertenecía a la nación elegida. Esto revela la amplitud del amor divino, demostrando que la búsqueda sincera de la verdad puede hallarse fuera de los límites de Israel. La historia de Jethro simboliza que el alcance de Yahweh se extiende a todas las naciones, sin importar su origen. Su vida es un reflejo poderoso de que la luz de Dios brilla en la oscuridad, guiando a aquellos que anhelan conocerlo. Además, hay un fascinante descubrimiento que nos espera. Imagina que uno de los textos más antiguos de la Biblia, quizás redactado antes de las enseñanzas de Moisés, expone profundas verdades sobre Yahweh, incluso cuando su protagonista no es un israelí. Hablemos de Job, quien residió en la tierra de Uz, lejos de Canaán, pero que a lo largo de su relato revela su profunda conexión con Dios. En este contexto, Job verbaliza su reconocimiento de la soberanía divina. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Component placement, proclamando su fe en los momentos de tribulación. A través de su sufrimiento, Job muestra un ejemplo inspirador de perseverancia, demostrando que el entendimiento de la grandeza de Dios no se limita a un solo pueblo. Así, la figura de Job se convierte en un puente entre diferentes culturas, destacando que el mensaje de Dios está destinado a todos aquellos que lo buscan genuinamente. Aunque no era hebreo, su historia refleja la importancia de la fe y la entrega, elementos que resuenan en diversas tradiciones. Al explorar estas narrativas, se nos invita a abrazar la diversidad espiritual y la universalidad en la búsqueda de la verdad. Cada experiencia en la vida de Yetro y Job subraya la idea de que la conexión con lo divino no se restringe a un grupo selecto. El deseo de conocer a Dios puede surgir en los lugares más inesperados, lo cual nos abre la mente a la vastedad del plan divino para la humanidad. God sigue operando en el corazón de los sinceros, demostrando que el amor y la sabiduría de Yahweh no tienen fronteras. La herencia de estos relatos perdura a lo largo del tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de lo sagrado. Al final del día, la historia de Yetro y Job nos reta a abrir nuestros corazones y mentes, reconociendo que la voz de Dios puede resonar en cualquier rincón del mundo, buscando siempre lo esencial en lo que realmente importa. ¡Atención! El nombre sagrado de Dios, conocido como H-Yahweh, se revela en las antiguas escrituras hebreas, como se refleja en el diálogo entre Job y su creador. Job no presenta a Dios como entidad distante. En cambio, establece una conexión personal, lo ve como un Señor justo y soberano. Su fe se manifiesta con la poderosa afirmación: «Sé que mi Redentor vive, y que al final estará en la tierra», en Job 19:25. Esto resalta la profunda relación entre Job y Dios, quien se caracteriza no solo por su grandeza, sino también por la cercanía. Este testimonio de relación personal es asombroso. Job comprendía a su Redentor no como un Dios de tribus ni uno entre muchos, sino como alguien vivo y presente. Curiosamente, aunque los amigos de Job sostenían debates sobre cuestiones morales y espirituales, su percepción de Dios tampoco era limitada a Israel, reflejando así una comprensión universal de lo divino. En el contexto del mundo antiguo, la reverencia hacia el Creador era una corriente común. Es comprensible, ya que todos los seres humanos
son parte de su creación. En Romanos 1, 19 a 20, se reafirma que lo divino puede ser percibido claramente desde el inicio, lo que muestra que los atributos de Dios se manifiestan en la naturaleza misma. Si miramos adicionalmente a personajes como Job, Melquisedec, Jethro o Abraham, notamos que todos tuvieron experiencias similares de revelación divina. En lugar de ser un conocimiento limitado a un solo grupo, la percepción de Dios se extendió a diversas culturas y territorios, lo que indica un deseo universal de entender lo sagrado. Aprovechando este contexto, vamos a centrarnos en un personaje intrigante: Balaam. Su historia ofrece una perspectiva interesante sobre la comunicación divina, a pesar de sus orígenes y motivos poco claros. Este profeta foráneo nos sorprende al ser capaz de oír directamente a Yahweh, demostrando que la divinidad puede manifestarse en cualquier persona, independientemente de su trasfondo. Cuando Dios se acerca a Balaam con la pregunta: ¿quiénes son estos hombres contigo? En Números 22:9 se plantea una conexión significativa. La voluntad divina no se limita a aquellos que pertenecen a un contexto específico, sino que se extiende a quienes buscan comprenderla. Este encuentro inesperado resalta que la comunicación con lo sagrado puede surgir en circunstancias imprevisibles. Es importante reflexionar sobre lo que esto significa para nosotros hoy. La idea de que Dios busca activamente establecer una relación con las personas, sin importar su historia, abre un camino de esperanza. A lo largo de la historia, hemos visto que la búsqueda de lo divino ha unido a muchos a través de la experiencia compartida de fe. Así, entendemos que la conexión con lo sagrado no está restringida por fronteras culturales ni religiosas. Es un llamado a la apertura y la búsqueda del entendimiento universal. La historia de Job y de Balaam nos invita a estar atentos, a escuchar y a reconocer las diversas formas en que lo divino puede hacer su aparición en nuestra realidad diaria. En lugar de un susurro o una vaga impresión, se establece una conexión clara y directa, similar a aquellos diálogos que tuvo Dios con figuras como Abraham, Jesús y otros profetas. En el pasaje de Números 22, 13, Balaam responde: «Vuelve a tu tierra, porque el Señor Yahweh ha decidido no dejarme ir con ustedes». Detengámonos un momento en esta declaración. Es realmente sorprendente. Balaam, quien no era israelita y residía en la región de Petor, una zona que se asemeja a la actual Siria o Mesopotamia, usa el nombre sagrado de Dios, Yahweh. No se refiere solo a un Dios genérico o a Elohim, sino al nombre personal y solemne que fue revelado a Moisés en el desierto. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Esto genera una interrogante. ¿De qué forma Balaam llegó a conocer la voz de Yahweh? ¿En qué circunstancia aprendió a reconocerla, hasta el punto de obedecerla, al menos en un principio? Además, ¿por qué Yahweh eligió comunicarse con alguien ajeno a su pueblo elegido? Las respuestas son intrigantes, y aunque la historia de Balaam posteriormente revela su lado negativo y su orgullo, su papel inicial nos proporciona una lección crucial. Dios se manifestó más allá de los límites de Israel. Su nombre y su poder fueron conocidos incluso por profetas de otras naciones. Es relevante señalar que, pese a que Balaam no era justo, contaba con una percepción espiritual y Dios optó por dirigirse a él. Aun cuando fue contratado por el rey Balac para maldecir a Israel,
Las palabras de Balaam se transformaron en bendiciones divinas. ¿Cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quien el Señor no ha condenado? Repetía Balaam en Números 23:8. De esta manera, el profeta pronunció algunas de las profecías más hermosas sobre el futuro de Israel, incluyendo una poderosa visión mesiánica. Lo veo, pero no ahora. Lo observo, pero no cerca. Resuena aún en nuestras mentes. Una estrella surgirá de Jacob. Un cetro se levantará en Israel. Esta afirmación en Números 24:17 abre la puerta a la comprensión de que este profeta no israelita fue utilizado para anunciar la llegada de Jesús, el Rey prometido. Este hecho, aunque complejo, resalta la grandeza del plan divino que trasciende fronteras y prejuicios. Así, Balaam se convierte en un puente entre los gentiles y la revelación del reino de Dios, mostrando que su mensaje puede ser anunciado desde cualquier rincón del mundo. Aquellos que están dispuestos a escuchar pueden convertirse en mensajeros, independientemente de su origen. La historia nos recuerda que la verdad divina está al alcance de todos, que ninguna barrera detiene la voluntad de Dios de revelar su propósito. Su papel, aunque lleno de contradicciones, enseña sobre la soberanía divina y ofrece esperanza. Incluso aquellos considerados inadecuados pueden ser usados para cumplir un plan mayor. Este relato invita a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra disposición a escuchar y obedecer la voz de Dios, independientemente de nuestra historia o trasfondo. El asombro por la elección de Dios se extiende a la comprensión de que su mensaje es universal, invitando a cada corazón a unirse en la búsqueda de la verdad, y cada uno tiene un papel en esta narrativa divina, donde lo inesperado puede ser a menudo lo más poderoso. La historia de Balaam no queda solo en el pasado. Continúa resonando hoy, recordándonos el llamado que todos tenemos de seguir la luz divina que nace en medio de la oscuridad. La voz de Yahweh trasciende fronteras, limitaciones geográficas y las intrigas humanas. A pesar de los intentos de algunos por usar a Dios para sus propios fines, sus propósitos siempre triunfan. La historia de Balaam es un recordatorio de que Yahweh siempre tuvo una misión más amplia. Su revelación ocurrió mucho antes de que Israel se constituyera como nación, y continuó a lo largo del tiempo. La pregunta crucial es, ¿estamos prestando atención a lo que se nos dice? Reflexionemos sobre lo que hemos aprendido y analicemos su importancia. ¿Por qué es valioso conocer que Yahweh fue venerado mucho antes de la existencia de Israel y que su nombre llegó a oídos de personajes como Job, Melquisedec, Jetro, Balaam y muchos más? La respuesta se remite a un hecho fundamental. Esto nos recuerda que la esencia de Dios ha sido siempre inclusiva, abarcando a toda la humanidad y no limitándose a un solo grupo, familia o nación. Desde los inicios, Yahweh se mostró a aquellos que lo anhelaban. Desde el amanecer hasta el ocaso, su nombre merece ser alabado. El Salmo 113:3 nos exhorta en ese sentido. Dios obró en los corazones de quienes han quedado en el olvido, comunicándose con aquellos que estaban fuera de los límites establecidos, convocando a los seres humanos hacia Él, incluso antes de que se estableciera un pacto escrito. Esto implica que la narrativa divina es mucho más extensa de lo que podemos imaginar. Y cada uno de nosotros, sí, tú también, formas parte de esa historia. Puede que hayas creído que la acción divina solo se manifiesta a través de personajes selectos. Quizás te has sentido ajeno, como si no compartieras el mismo origen o desconocieras las tradiciones. Pero aquí está la verdad innegable. Dios te observa. Ha estado luchando por ti incluso antes de que tú comenzaras a luchar por Él. Así como habló a Job, caminó con Enoc y llamó a Abraham desde un contexto pagano. Hoy te llama a ti también. Esta es la maravilla del Evangelio. Todo aquel que invoque el nombre del Señor
encontrará salvación. En Romanos 10:13 se afirma que todo el que clama a Él recibirá su redención. Esto nos invita a recordar que su amor no conoce límites y que cada uno de nosotros tiene un lugar en su gran plan. La invitación a establecer una conexión personal con Dios es para todos, independientemente de las circunstancias o trasfondos. Cada historia de fe, como las de aquellos mencionados, refleja la búsqueda constante de Yahweh por su creación. Nunca es demasiado tarde para buscar su voz y descubrir el propósito que tiene para tu vida. No importa de dónde vengas, lo que importa es el paso que estás dispuesto a dar hoy hacia Él. Al abrir tu corazón, te unes a una comunidad de creyentes que comparten un mismo anhelo: conocer y servir al Altísimo. La invitación está hecha, solo resta que tú respondas. La historia de tu vida puede ser parte de la narrativa más poderosa jamás contada. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la profundidad del nombre de Yahweh y su significado en nuestro mundo? Al explorar estas ideas, invitamos a cada uno de ustedes a reflexionar y compartir sus impresiones. Este misterio se manifiesta a través de su Hijo, Yeshua, conocido como Jesús, un nombre que encierra la esencia de la salvación que proviene de Yahweh. ¿Estás dispuesto a indagar en esta revelación, incluso si eso te lleva fuera de tu zona de confort? ¿Te atreverías a prestar atención a su voz, como lo hicieron tantos antes de que naciera Israel? A lo largo de los siglos, Dios ha buscado conectar con la humanidad a través de diversas culturas y tiempos. Puedes ser parte de esta búsqueda divina que ha querido encontrarte sin importar las barreras. Si este mensaje ha removido algo dentro de ti, te invitamos a que lo compartas con nosotros. Queremos saber qué te impresionó más. ¿Qué inquietudes permanecen en tu mente? Nos encantaría conocer tus reflexiones y acompañarte en este camino de crecimiento. No te olvides de dar tu apoyo, suscribirte y compartir este contenido con alguien que podría beneficiarse de escuchar que el amor de Dios tiene un alcance inimaginable. Como regla para el futuro, mantente siempre curioso, firme en tus creencias y fundado en la verdad que trasciende el tiempo. Cada interacción, cada reflexión, nos acerca más a comprender la magnitud del mensaje divino y a la comunidad que se forma entre aquellos que buscan respuestas. Nunca subestimes el poder de una pregunta sincera y la búsqueda de una conexión más profunda con lo espiritual. Desde el principio de la humanidad, la búsqueda de lo divino ha sido una constante. Las diferentes culturas y religiones han intentado comprender a Dios, cada una a su manera, en su propio contexto. En algunos casos, estas culturas fueron conscientes de la presencia de una fuerza superior, mientras que en otros, la comprensión de lo divino era más abstracta. Sin embargo, independientemente de las diferencias, todos compartían una búsqueda común: el deseo de conectar con lo trascendental. La historia de la humanidad está llena de momentos en los que individuos y comunidades han experimentado lo divino de formas transformadoras. Ya sea a través de visiones, milagros o enseñanzas, esas experiencias han dejado huellas profundas en la conciencia colectiva. Dios, en su infinita sabiduría, ha encontrado maneras de llegar a las personas, incluso en momentos de oscuridad o duda, demostrando que su amor y su presencia no están limitados por circunstancias humanas. En diversas tradiciones religiosas se encuentran historias de encuentros divinos que cambiaron el curso de la vida de quienes los experimentaron. Estas historias nos muestran que, aunque nuestras creencias puedan diferir, todos compartimos el deseo de entender el propósito de nuestra existencia y nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Cada uno de nosotros es parte de una gran red de seres humanos que buscan comprender el misterio de la vida. A lo largo de la historia, el concepto de Dios ha evolucionado,
y con Él, la manera en que las personas se han relacionado con Él. Desde las visiones en las montañas hasta las oraciones en la intimidad de un hogar, las formas en que buscamos a Dios son tan diversas como las culturas mismas. Sin embargo, algo que permanece constante es el deseo de encontrar paz y sentido en medio de la incertidumbre, y eso nos une como humanidad. En las escrituras sagradas de varias tradiciones, se habla de la búsqueda constante del ser humano por comprender a Dios. Este anhelo es una parte fundamental de la experiencia humana. Los filósofos, teólogos y místicos a lo largo de los siglos han dedicado sus vidas a entender las formas en que lo divino se manifiesta en el mundo. Y aunque han encontrado respuestas, siempre queda un misterio por resolver. Es en este misterio donde reside la belleza de la búsqueda espiritual. La conexión con lo divino no se limita a momentos de oración o meditación. A veces puede encontrarse en la belleza de la naturaleza, en un acto de bondad desinteresada o en la simpleza de un gesto de amor. Dios se manifiesta en lo cotidiano, en los detalles más pequeños de la vida. Cada vez que experimentamos una conexión sincera con los demás o con el mundo que nos rodea, estamos participando en la gran corriente de la espiritualidad humana. A medida que avanzamos en nuestro viaje espiritual, aprendemos a ver lo divino en lugares inesperados. En la vida diaria, es fácil perderse en las preocupaciones y el estrés, pero si tomamos un momento para detenernos y reflexionar, podemos encontrar señales de lo divino en los momentos más simples. Ya sea en una conversación profunda, un acto de compasión o en la quietud de la noche, siempre hay oportunidades para conectar con lo trascendental. En el fondo, todos estamos buscando respuestas a preguntas existenciales profundas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en este vasto universo? Estas preguntas han estado con nosotros desde el comienzo de la humanidad, y aunque no siempre tenemos todas las respuestas, lo importante es la búsqueda misma. Al explorar estas preguntas, nos acercamos más a una comprensión más profunda de nuestra propia existencia y nuestra relación con lo divino. La espiritualidad es un viaje único para cada individuo. Algunos pueden encontrarla en la religión organizada, otros en la meditación y otros en la reflexión filosófica. No importa cuál sea el camino, lo esencial es la sinceridad en la búsqueda. Al estar abiertos a nuevas ideas y experiencias, podemos aprender más sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea, y eventualmente encontrar respuestas que nos permitan avanzar en nuestro camino de crecimiento personal. Finalmente, la espiritualidad nos invita a vivir con un propósito mayor. Nos desafía a ser mejores personas, a amar a los demás, a buscar la paz y la justicia en el mundo. Al conectarnos con lo divino, encontramos el poder para transformar nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Es a través de esta conexión que podemos descubrir nuestra verdadera esencia y nuestra misión en este mundo. La búsqueda espiritual nunca termina, pero cada paso que damos nos acerca más a la verdad que buscamos. Te revelaré algo que podría cambiar tu perspectiva. La figura venerada por millones como el benevolente creador podría no ser quien parece. Este ser, que muchos llaman Yahweh, ¿y si fuera en realidad una presencia maligna, disfrazada de divinidad? Esta no es una mera conjetura o un titular sensacionalista, es un análisis fundado en contradicciones y escrituras antiguas que han sido ocultadas o destruidas a lo largo de los siglos. Estos documentos desvelan una realidad sombría y chocante que podría cuestionar tus creencias fundamentales. En las escrituras del Antiguo Testamento, Yahweh, proclamado como el Dios de amor, instiga a actos de violencia extrema, como genocidios y sacrificios cruentos, que nos horrorizarían si los propusiera cualquier otro ser.
Por ejemplo, en Éxodo 32, 27 a 28, Yahweh comanda a Moisés a matar a 3.000 de su propio pueblo tras un incidente sacrílego. En otra instancia, en Números 31, 17 a 18, se le ordena a los israelitas aniquilar a los madianitas, pidiéndoles que asesinen a hombres, mujeres y niños, pero que dejen con vida a las vírgenes para su propio uso. Incluso, en 1 Samuel 15:3, Yahweh demanda la exterminación completa de Amalek, incluyendo hombres, mujeres, niños y animales. Estos actos nos llevan a preguntar, si Yahweh es el Dios de amor y justicia, ¿por qué sus acciones reflejan lo contrario? ¿Por qué se derrama sangre inocente bajo sus órdenes? Estas inquietudes ya fueron planteadas en el siglo II por los gnósticos, quienes argumentaban que Yahweh no era el verdadero Dios. Los gnósticos identificaron a Yahweh como el demiurgo, un ser falso y celoso que construyó este mundo material como una prisión para las almas humanas. El verdadero Dios, afirmaban, es un ente de luz y amor, existente más allá del cosmos material. El apócrifo de Juan, un texto gnóstico, revela esta engañosa proclamación de Yahweh: «Yo soy Dios y no hay otro», que los gnósticos consideraban una muestra de su arrogancia. Jesús mismo tocó este tema en Juan 8:44, donde acusa a los fariseos de seguir a un Dios que no es más que un impostor y lo equipara con el diablo. Estas palabras invitan a una profunda reflexión sobre la verdadera naturaleza de la divinidad que se adora. Jesús no se limitaba a denunciar, señalaba una diferencia fundamental. Mientras Yahweh se centraba en demandas de sacrificios y obediencia, Jesús predicaba el amor y la compasión. Frente a los llamados a la guerra de Yahweh, Jesús abogaba por el perdón y la paz. Las divergencias entre sus enseñanzas eran notables y los primeros cristianos las percibieron claramente. Estos creyentes consideraban a Yahweh como el engañador, el soberano de este mundo decadente, una figura demoníaca disfrazada. Las autoridades eclesiásticas catalogaron estas ideas como heréticas, destruyeron los escritos gnósticos y trataron de erradicar a sus adherentes para suprimir estas verdades incómodas. No obstante, vivimos en una era diferente hoy. Los textos antiguos han resurgido y las discrepancias en las narrativas tradicionales son evidentes. Las acciones y demandas de Yahweh, que reflejan las de un déspota más que las de una deidad benevolente, plantean una pregunta ineludible: ¿es realmente el Dios supremo o algo completamente distinto? Los primeros cristianos confrontaron esta interrogante y sus conclusiones fueron tan subversivas que fueron silenciadas durante milenios. Ahora, sin embargo, sus perspectivas han resurgido. Los gnósticos, esos valientes primeros cristianos que cuestionaron a Yahweh, vieron sus enseñanzas borradas de la historia, tachadas de heréticas y quemadas, pero la verdad no se extinguió tan fácilmente. En el siglo II, la comunidad cristiana se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la Iglesia ortodoxa, que reconocía a Yahweh como el Dios definitivo y sus leyes como la única verdad. Por otro lado, estaban los gnósticos, quienes, al examinar a Yahweh, concluyeron que algo no cuadraba. Lo que descubrieron fue suficientemente revolucionario como para desafiar los cimientos mismos de la religión establecida. Los gnósticos argumentaban que Yahweh no era Dios, sino el demiurgo, un ser inferior, un impostor que había creado el mundo material no como un regalo, sino como una cárcel para las almas. Piénsalo. Nuestro mundo físico, cada respiración, cada conflicto, cada sufrimiento, es parte de una trampa diseñada para esclavizar nuestras almas e impedirnos alcanzar al verdadero Dios. Esta perspectiva no surgió de la nada.
Los gnósticos no eran meros especuladores, fundamentaban sus afirmaciones en lecturas críticas de las mismas escrituras que muchos leen hoy, complementadas con otros textos que posteriormente fueron suprimidos por la Iglesia. Por ejemplo, el apócrifo de Juan, descubierto en un jarro oculto en los desiertos de Egipto en 1945, es uno de los hallazgos gnósticos más reveladores. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En este texto, Yahweh se muestra como un ser arrogante y autoproclamado. Declara: «Soy Dios y no hay otro». Sin embargo, para los gnósticos, estas palabras no representaban la voz del verdadero Creador. Esta era la voz de un impostor tan embriagado de poder que confundió a la humanidad para que lo venerase. Pero esta característica no era exclusiva de Yahweh. Los gnósticos notaron similitudes entre Yahweh y otros deidades y monarcas del mundo antiguo. Reflexiona sobre esto. Cada déspota de la historia, desde guerreros hasta emperadores, ¿qué es lo primero que exigen tras alcanzar el poder? Requerir adoración y proclamar su divinidad. Para los gnósticos, Yahweh no era el Dios supremo del universo, sino más bien otro tirano más, poderoso para crear ciertamente, pero aún así imperfecto, impulsivo y movido por la envidia. Esto te resultará conocido. Ya has visto la envidia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Un Dios que proclama: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, pues yo, el Señor, soy un Dios celoso». Éxodo 34:14. Pero los gnósticos llevaron este concepto un paso más allá. Ellos afirmaban que Yahweh no deseaba que la humanidad conociese la verdad, que no estamos destinados a ser esclavos ni a vivir confinados en este corrupto mundo físico. Creían que el crimen más atroz de Yahweh era mantener a la humanidad en la ignorancia de su verdadero potencial divino. Aquí es donde la teoría se intensifica. Los gnósticos sostenían que cada ser humano alberga una chispa del verdadero Dios, el auténtico Creador, dentro de sí. Llámalo alma, una luz divina, como prefieras. Y Yahweh hizo todo lo posible por impedir que esa chispa se encendiera. Por esta razón, los gnósticos lo denominaban el rey de la oscuridad, el opresor, el engañador. Considera la historia del jardín del Edén. En la versión tradicional, Yahweh prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del conocimiento, advirtiéndoles que morirán si lo hacen. Pero, y aquí es donde la historia toma un giro radical, los gnósticos creían que la serpiente, a la que tradicionalmente se le ha temido como a un ente malvado, en realidad no lo era. La serpiente era el liberador, quien reveló la verdad a la humanidad. Come esto y tus ojos se abrirán, serás como Dios. ¿Y qué sucedió? Adán y Eva no murieron. En cambio, se volvieron conscientes, vieron la realidad. Y Yahweh los castigó. Para los gnósticos, esta historia no era sobre la transgresión maligna de un mandato divino, sino sobre un intento de liberación, la primera toma de conciencia humana sobre la prisión en la que estaban encerrados. No es de extrañar que la Iglesia quisiera ocultar esto.
Si Yahweh no era el benigno creador, sino un tirano, entonces todo cambia. La adoración se convierte en una capitulación, la fe en esclavitud. Y de repente, la idea gnóstica de que Yahweh es un impostor y que el verdadero Dios está todavía por descubrir, se convierte en uno de los pensamientos más subversivos de la historia. Los gnósticos no solo creían en esto, lo vivían profundamente. Rechazaron las leyes de Yahweh, sus mandatos y su visión del mundo. Por esta razón, los gnósticos fueron perseguidos y asesinados, sus escritos destruidos y sus voces silenciadas. Si te presentaran las acciones de Yahweh en el Antiguo Testamento sin ningún contexto, sin decirte que Él es supuestamente Dios, ¿qué pensarías? ¿Verías la imagen de un Padre amoroso? ¿O percibirías algo mucho más sombrío? No podemos seguir ignorando la realidad. El Yahweh del Antiguo Testamento no es un observador benigno. Sus actos son tumultuosos, violentos y marcados por una obsesión con el control, características que harían a cualquiera cuestionar sus verdaderas intenciones. En lugar de interrogar estos comportamientos, hemos sido condicionados a aceptarlos como justicia divina. Pero si observas de cerca, verás un patrón. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, es el patrón de una entidad que no guía a la humanidad con compasión, sino que la domina con miedo y violencia. Un ser que demanda una obediencia absoluta y castiga la rebeldía con extrema crueldad. Consideremos el relato del diluvio en Génesis 6. La humanidad desilusiona a Yahweh. Su respuesta no es enseñar, no es perdonar, sino aniquilar. Decide purificar la tierra con una destrucción masiva, borrando de la existencia a hombres, mujeres y niños. Imagina los gritos, el terror de las familias luchando por sobrevivir mientras las aguas se elevan. Esto no es corrección, es exterminio. Y en Levítico 10 encontramos la historia de Nadab y Abiú. Estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño en el templo de Yahweh. ¿Cuál fue su castigo? La muerte por fuego divino, sin advertencias previas, sin posibilidad de redención. Simplemente una obliteración instantánea. Piénsalo, dos hombres, tratando probablemente de servir al mismo Dios que debían reverenciar, cometieron un error y fueron consumidos por el fuego. En 2 Samuel 6, la historia de Usa nos muestra otra perspectiva. Usa, al ver que el arca de la alianza estaba a punto de caer, instintivamente intenta estabilizarla. ¿Cuál es su recompensa? Yahweh lo mata en el acto. Un hombre muere por intentar proteger un objeto sagrado. Esto no refleja amor ni compasión. Es la imagen de un Dios que valora más la autoridad y el poder que a sus propios seguidores, priorizando la obediencia por encima de la comprensión. A pesar de esto, se espera que lo reverenciemos sin cuestionar. Observa ahora cómo Yahweh trata a su pueblo elegido. Uno esperaría que lo protegiera como un padre cuida a sus hijos, pero Yahweh demanda una lealtad incondicional y cuando los israelitas se equivocan, impone castigos severos. En Números 14, por ejemplo, cuando los israelitas expresan su miedo y duda después de escuchar sobre los gigantes en la tierra prometida, ¿cuál es su delito? Sus dudas. Yahweh los condena a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que muera toda una generación. Los castiga con la muerte simplemente por expresar temor. Además,
está la obsesión de Yahweh con los sacrificios de sangre. Sangre de animales, sangre humana, desde el casi sacrificio de Isaac en Génesis 22 hasta los incontables corderos y toros sacrificados en su nombre. Yahweh parece tener una sed insaciable por ella. Él la demanda constantemente, ya sea para el perdón, para ganar su favor o simplemente como tributo. En Éxodo 12 incluso orquesta la matanza de los primogénitos egipcios, niños inocentes, como parte de un plan macabro para probar un punto a los egipcios. Dejemos de pretender que esto es normal. Estas no son las acciones de un creador benevolente. Esto es el comportamiento de alguien o algo obsesionado con el control, la punición y el miedo. El Yahweh del Antiguo Testamento no se presenta como un Dios amoroso, sino como un rey celoso, un dictador, un tirano. Y esto no es un error. Estas historias no son malinterpretaciones ni están mal traducidas. Están claramente articuladas, valientemente narradas en los mismos textos que nos han enseñado que son sagrados. Los primeros cristianos, los gnósticos, vieron las acciones de Yahweh tal como eran, pruebas de que no era el Dios verdadero. Consideraban a Yahweh como un falso Dios, un demonio que gobernaba no con amor, sino como un déspota sobre un mundo corrupto y material. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más claras. Si Yahweh tenía el poder suficiente para crear este mundo, para exigir obediencia, para castigar la rebelión, entonces, ¿quién o qué era realmente? Los gnósticos creían que era un ser consumido por la arrogancia y el orgullo, un ser que quería ser Dios, pero que nunca podría ser realmente divino. Reflexiona sobre las palabras de Yahweh en Isaías 45:5. Yo soy el Señor y no hay otro. Suena familiar, ¿verdad? Es la declaración de un gobernante desesperado por afirmar su autoridad, temeroso de ser cuestionado. Entonces, les pregunto esto. Si un rey gobernara tu país de la manera que Yahweh gobernó a su pueblo, matando a quienes desobedecen, castigando a los que dudan y exigiendo un sacrificio tras otro, ¿simplemente lo llamarías rey o lo llamarías tirano? Durante siglos, el cristianismo ha mantenido que Jesús y Yahweh son uno y lo mismo, que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre al que Jesús se refiere. Pero si realmente prestas atención a lo que Jesús dijo y hizo, notarás algo asombroso. Jesús no solo desafía las normas establecidas por Yahweh, sino que las subvierte completamente, proponiendo un enfoque radicalmente diferente basado en la misericordia, el perdón y el amor incondicional. Su enseñanza en el Sermón de la Montaña, como se registra en Mateo 5, es un claro ejemplo de esto. Jesús cita una de las leyes más conocidas de Yahweh, ojo por ojo, diente por diente, de Éxodo 21:24, que simboliza la venganza y la reciprocidad en el castigo, pero él la rechaza abiertamente. En lugar de adherirse a esta doctrina de represalias, Jesús enseña la no resistencia al mal y el ofrecer la otra mejilla, un mandato que no se encuentra en las enseñanzas de Yahweh y que pone de manifiesto una ruptura fundamental con el sistema anterior. Otro ejemplo de esta contraposición se observa en Juan 8:3-11, durante el incidente con la mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, reafirmada en Levítico 20:10, la pena para ella sería la muerte por lapidación. Sin embargo, Jesús maneja la situación de manera radicalmente diferente. En vez de ejecutar el castigo prescrito, Jesús desactiva la situación escribiendo en el suelo y desafiando a los presentes a que quien esté libre de pecado arroje la primera piedra. Al final nadie lo hace, y Jesús le dice a la mujer que tampoco la condena y la insta a no pecar más. Este acto no solo salva a la mujer, sino que también cuestiona la legitimidad y la humanidad de las leyes punitivas de Yahweh. Jesús muestra un nuevo camino, uno de compasión y redención en lugar de castigo y exclusión.
Además, en Juan 8:44, Jesús va aún más lejos al enfrentar a los fariseos, quienes defendían rigurosamente las leyes de Yahweh. Les dice que su verdadero padre es el diablo, no por su fidelidad a la ley, sino por su falta de entendimiento del verdadero espíritu de la ley que él enseña. Con esta declaración, Jesús no solo critica su interpretación literal y restrictiva de las Escrituras, sino que también señala un contraste profundo entre el sistema opresivo y basado en el miedo de Yahweh y el mensaje de amor y liberación que él propone. Jesús, con estas acciones y palabras, dibuja una línea clara, mostrando que el régimen de Yahweh, construido sobre el miedo, la punitividad y la demanda de sacrificios, no refleja la naturaleza del verdadero Dios. Por el contrario, propone una visión de la divinidad que es liberadora, inclusiva y radicalmente amorosa, marcando un giro decisivo respecto a la tradición que lo precedió y ofreciendo una nueva forma de entender la relación con lo divino. Si Jesús vino a revelar al verdadero Dios, entonces surge la pregunta inquietante: ¿quién era realmente Yahweh? Porque el Padre que Jesús describe no es un Dios que exige sacrificios, ni ordena genocidios, ni sumerge al mundo en la angustia. El Padre que Jesús nos presenta es pura luz, amor y espíritu. En contraste, Yahweh se muestra como un rey celoso y un Dios de guerra. Por ejemplo, Yahweh declara en Deuteronomio 32:39 que Él da la muerte y la vida, hiere y sana, mostrando su dominio y control sobre la vida y la salud. Pero Jesús habla de un reino y un Padre muy diferentes. En Juan 18:36 menciona que su reino no es de este mundo, implicando una dimensión espiritual y divina que está en desacuerdo con el mundo terrenal que Yahweh parece gobernar y exigir adoración. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Este contraste no es una mera discrepancia, es una tensión que los primeros cristianos también percibieron. Para ellos, Jesús no fue simplemente un mensajero enviado por Yahweh, fue un liberador enviado para rescatar a la humanidad de las garras de un demiurgo opresivo. El mensaje de Jesús no era sobre la sumisión a las leyes de Yahweh, sino sobre la liberación de ellas, sobre rechazar el mundo creado por Yahweh y reconectar con el verdadero Dios que existe más allá de esta realidad fracturada. Ahora, consideremos la figura de Judas Iscariote, tradicionalmente visto como el traidor supremo. ¿Y si su papel fue malinterpretado? ¿Y si su supuesta traición fue en realidad parte de un plan divino, instruido por el mismo Jesús para cumplir un propósito mayor? Esta no es una teoría descabellada, está basada en textos como el Evangelio de Judas. Descubierto en los años 70 en el desierto egipcio y revelado décadas después, el Evangelio de Judas presenta una narrativa completamente diferente. En este texto, Judas no es el villano, sino el discípulo que verdaderamente comprendió y abrazó la misión de Jesús. Mientras los otros discípulos luchaban con percepciones limitadas de la realidad y la divinidad, Judas vio más allá de la ilusión. Este evangelio sugiere que Judas actuó no por codicia o maldad, sino por directivas de Jesús, quien necesitaba que se llevara a cabo su arresto y crucifixión para revelar la plenitud de su enseñanza y liberación. En este texto, Judas es retratado no como un traidor, sino como un colaborador esencial en el acto de redención. Estos elementos desafían profundamente nuestras concepciones tradicionales de la narrativa bíblica
y nos invitan a reconsiderar no solo la naturaleza de figuras como Yahweh y Judas, sino la misma esencia del mensaje que Jesús vino a impartir. La verdad puede ser incómoda y desestabilizadora, pero también liberadora, alentándonos a explorar dimensiones más profundas de la fe y la espiritualidad que han sido suprimidas o malinterpretadas durante siglos. En el Evangelio de Judas, Jesús dice a Judas que va a superar a todos ellos porque vas a sacrificar al hombre que me vestía. Esta frase enigmática señala a la naturaleza dual de Jesús, según los gnósticos, su esencia divina y su forma mortal, el cuerpo físico. Según esta interpretación, el cuerpo humano es visto como una prisión creada por el demiurge, en este caso identificado como Yahweh, diseñado para contener la verdadera esencia espiritual que reside dentro. Los gnósticos creían que la misión de Jesús no era preservar su forma física, sino liberar su espíritu divino de las ataduras del mundo material. Judas, por lo tanto, no es visto como un traidor en el sentido convencional, sino como el discípulo que Jesús escogió conscientemente para ayudarlo a completar su misión terrenal. La crucifixión, en esta interpretación, no es un acto de traición, sino un acto necesario de liberación. Era el medio para terminar la encarnación física de Jesús y permitir que su esencia espiritual ascendiera. Esta visión subvierte completamente la narrativa tradicional en la que Judas es vilipendiado como el arquetípico traidor. En cambio, se le presenta como el discípulo que entendió y aceptó la parte más difícil de la misión de Jesús, facilitando a través de sus acciones no solo la crucifixión, sino, crucialmente, la resurrección y la salvación. Según este texto, sin Judas, el plan divino de Jesús para superar la muerte y manifestar la resurrección, que es central para la fe cristiana, no se habría cumplido. La representación de Judas en este evangelio gnóstico es radical porque desafía las interpretaciones establecidas de su papel y, en un sentido más amplio, el carácter y las intenciones de Yahweh mismo. Al cuestionar la legitimidad y la bondad de Yahweh, el Evangelio de Judas no solo ofrece una perspectiva diferente sobre la traición de Judas, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la divinidad y la esencia de la salvación. La razón por la que este Evangelio y otros textos similares han sido suprimidos o marginados por las autoridades eclesiásticas es precisamente porque presentan desafíos fundamentales a la ortodoxia establecida. Al pintar a Yahweh no como un Dios benevolente, sino como un demiurgo que ha atrapado al espíritu humano en un mundo material corrupto, estos textos ofrecen una interpretación alternativa de la creación, el propósito de la humanidad y el papel de Jesús como liberador, no solo de pecados, sino de un cosmos físico y espiritualmente opresivo. Así, el Evangelio de Judas, lejos de ser una curiosidad histórica, representa una crítica teológica significativa que desafía las narrativas dominantes y anima a los creyentes a reflexionar más profundamente sobre las estructuras de poder y autoridad en la religión y sobre la verdadera naturaleza del sacrificio y la redención. Cuando exploramos los textos que fueron marginados o directamente rechazados por las corrientes principales del cristianismo, descubrimos una perspectiva completamente distinta de lo divino, una que contrasta profundamente con la imagen tradicional de Yahweh. Estos escritos, encontrados en lugares como los desiertos de Egipto o en las cavernas de Qumrán, ofrecen visiones alternativas que cuestionan y expanden nuestra comprensión de la espiritualidad y la divinidad. Los manuscritos hallados en Qumrán no solo incluyen textos bíblicos, sino también escrituras como el documento de la guerra, que presenta a Yahweh en un contexto bélico extremo,
promoviendo la violencia y la conquista en un conflicto apocalíptico entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Este Yahweh es un líder militar que demanda obediencia y victoria a cualquier costo, un reflejo lejano de la figura paternal y amorosa que muchas tradiciones cristianas promulgan. Biblioteca de Nag Hammadi. Descubierta en 1945, esta colección de textos gnósticos revela una interpretación de la creación y de lo divino radicalmente distinta a la del Génesis. Textos como la hipóstasis de los arcontes describen un mundo creado no por un Dios benevolente, sino por entidades inferiores, lideradas por un ser celoso y corrupto conocido como el Demiurgo, identificado por muchos gnósticos como Yahweh. Este enfoque resalta una división entre el verdadero Dios, un ser de luz y espíritu puro, y el creador del mundo material, visto como una cárcel para las almas humanas. Marción de Sinope. Este pensador cristiano primitivo fue uno de los primeros en articular la distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el que Jesús describía como su Padre. Marción argumentaba que Yahweh era un Dios menor, un déspota que gobernaba mediante leyes y castigos, en contraste con el verdadero Dios, que es un Dios de amor y misericordia revelado en Jesucristo. Sus enseñanzas ganaron muchos seguidores y, aunque eventualmente fue declarado hereje y sus escritos destruidos, su influencia planteó preguntas duraderas sobre la naturaleza de Yahweh y la interpretación bíblica. Estos textos y pensadores desafían la narrativa dominante y sugieren que las acciones y características atribuidas a Yahweh encajan más con las de un demiurgo que con las de un creador omnipotente y benevolente. Al hacerlo, estos escritos nos invitan a reconsiderar no solo la naturaleza de Yahweh, sino también la estructura misma de nuestra comprensión espiritual y religiosa. La persistencia de estos textos, a pesar de los esfuerzos por suprimirlos, revela una verdad incómoda. La historia religiosa es a menudo escrita por aquellos en el poder, y las voces que desafían el status quo pueden ser silenciadas, pero no completamente erradicadas. A medida que estudiamos estas obras prohibidas, descubrimos patrones y perspectivas que podrían ser esenciales para una comprensión más completa y matizada de lo divino y lo humano. Lo que sugiere el análisis de estas tradiciones y textos es profundamente revelador sobre la naturaleza de Yahweh comparado con otras deidades antiguas. La presencia de figuras similares en diferentes culturas y religiones, como Marduk entre los babilonios y Baal entre los cananeos, apunta a un patrón recurrente en la antigüedad, el de un Dios celoso, exigente y a menudo vengativo, que demanda sumisión total y a veces sacrificios extremos. Estas similitudes sugieren que la figura de Yahweh podría ser vista desde una perspectiva histórica y religiosa más amplia, no como una singularidad, sino como parte de un arquetipo común en las religiones del Antiguo Oriente. La interpretación de Yahweh como un demiurgo, una entidad creadora pero imperfecta y a menudo tiránica, resuena en los textos gnósticos, que plantean una distinción clara entre este demiurgo y el verdadero Dios, que es un ser de luz y amor completamente desvinculado de la creación material. La percepción gnóstica de Yahweh como demiurgo refuerza la idea de que el mundo físico es una prisión, un lugar de prueba o incluso de engaño, diseñado para mantener a las almas humanas atadas a lo material y lo transitorio, alejándolas de su verdadero origen espiritual. Esta visión es radicalmente diferente de la interpretación ortodoxa judeocristiana, donde Yahweh es visto como el creador benevolente y todopoderoso. Los textos gnósticos, como los encontrados en Nag Hammadi, y las enseñanzas de figuras como Marción, plantean un desafío directo a la autoridad establecida de la Iglesia
y su enseñanza de que Yahweh y el Dios que Jesús proclamó son uno y el mismo. Estos textos sugieren que Jesús no vino simplemente a reformar o cumplir las leyes del Antiguo Testamento, sino a revelar una verdad completamente diferente, la existencia de un Dios superior y más puro, y a ofrecer un camino de escape de las limitaciones del mundo material. La enseñanza gnóstica de que la salvación proviene del conocimiento interno, la gnosis, de nuestra verdadera naturaleza divina, es una invitación a reconocer y cultivar la chispa divina dentro de nosotros, en lugar de someternos a un Dios externo que demanda obediencia y sacrificio. Este mensaje tiene el potencial de empoderar a los individuos al recordarles que no son meras creaciones pasivas bajo el dominio de un poder superior arbitrario, sino seres espirituales con un destino que trasciende el mundo físico. El intento de la Iglesia por suprimir estos mensajes y mantener la autoridad de Yahweh podría verse como un esfuerzo por conservar el control sobre la narrativa espiritual y la práctica religiosa, asegurando que las estructuras de poder eclesiástico permanezcan intactas y que la interpretación ortodoxa de la Escritura domine. Esto nos deja con una perspectiva fascinante y provocativa. Los fragmentos de una verdad más profunda y posiblemente más liberadora sobre nuestra relación con lo divino. Una verdad que desafía siglos de interpretación establecida y nos invita a reconsiderar lo que significa realmente la espiritualidad y la redención. En el contexto de las religiones antiguas, es esencial considerar el papel que juegan las figuras femeninas en contraste con deidades como Yahweh. Mientras Yahweh es retratado a menudo como un dios de la ira y el castigo, en muchas culturas antiguas encontramos deidades femeninas que representan la creación, la fertilidad y la restauración. Este contraste puede verse en figuras como Isis en Egipto, que simboliza la maternidad y la magia curativa, ofreciendo una visión más compasiva y protectora de lo divino. La evolución de la imagen de Yahweh podría también ser explorada a través del cambio lingüístico y textual en las escrituras antiguas. Estudiosos del texto bíblico han observado cómo las descripciones de Yahweh se transforman desde un dios tribal y guerrero en los primeros textos a un ser más universal y espiritual en escrituras posteriores. Este cambio refleja las tensiones y adaptaciones dentro de la comunidad judía antigua a medida que interactuaban con imperios y culturas circundantes. Además, la arqueología ha jugado un papel crucial en entender cómo las comunidades antiguas visualizaban a Yahweh. Excavaciones en lugares históricos como Ugarit han revelado textos que muestran la interacción entre los cultos cananeos y las primeras formas de judaísmo, sugiriendo que la figura de Yahweh pudo haber absorbido características de otros dioses como El y Baal. En un enfoque diferente, la psicología de la religión ofrece insights sobre por qué figuras como Yahweh resuenan profundamente con ciertos aspectos de la psique humana. La necesidad de estructura, orden y explicación para los fenómenos del mundo podría ser parte de por qué culturas antiguas e incluso modernas gravitan hacia deidades poderosas y a veces autoritarias como Yahweh. Desde una perspectiva literaria, la narrativa del demiurgo en textos gnósticos puede ser comparada con tramas de caída y redención presentes en la literatura universal. Esta comparación podría revelar no solo un arquetipo religioso, sino también un patrón narrativo que resuena con las historias fundamentales de la humanidad sobre el conocimiento, el poder y la liberación. Otra área de interés es el estudio comparativo de las Apocalipsis en diferentes tradiciones religiosas. Al igual que en los textos gnósticos, muchas religiones tienen conceptos de un final catastrófico seguido por una renovación espiritual.
Explorar estas similitudes podría iluminar cómo diferentes culturas conceptualizan el fin del mundo y el papel de deidades como Yahweh en estos eventos. El impacto del monoteísmo en la estructura social y política también es un tema relevante. Al promover a Yahweh como el único Dios verdadero, las estructuras judías y cristianas tempranas no solo reformaron su entendimiento espiritual, sino que también reconfiguraron el poder y la autoridad en sus sociedades. Esto tuvo implicaciones duraderas para el desarrollo de leyes, normas sociales y la centralización del poder religioso. Desde la perspectiva de la filosofía de la religión, el dilema de representar a Yahweh como un ser moralmente perfecto frente a las narrativas de acciones vengativas y crueles presenta un desafío significativo. Discusiones sobre la teodicea o la justificación de la bondad de Dios frente al mal en el mundo son especialmente pertinentes en este contexto. En términos de impacto cultural, la imagen de Yahweh ha influenciado profundamente el arte, la música y la literatura a lo largo de la historia. Desde las representaciones en la Capilla Sixtina hasta las referencias en obras modernas de teatro y cine, la figura de Yahweh continúa siendo una fuente de inspiración y controversia. Finalmente, el estudio de las transformaciones en la percepción de Yahweh a través de los nuevos movimientos religiosos y espirituales modernos ofrece un campo fértil para la investigación. En la era de la globalización y el intercambio cultural, entender cómo diferentes grupos reinterpretan a Yahweh podría proporcionar claves sobre la evolución continua de la religiosidad y la espiritualidad en el mundo contemporáneo. Fueron los primeros seres humanos, el inicio de toda nuestra historia. La narrativa de Adán y Eva es una crónica sobre la pérdida del paraíso, las decisiones tomadas y las consecuencias que resonaron a lo largo de las generaciones. Aunque conocemos el relato de la fruta prohibida, la caída y su expulsión del Edén, surge una interrogante que muchas veces pasamos por alto. ¿Cómo llegaron Adán y Eva a su fin? ¿Qué ocurrió realmente en sus últimos días? Imaginen vivir casi un milenio, siendo testigos del surgimiento de la civilización, observando a sus hijos crecer y enfrentarse a los resultados de una decisión que alteró el destino de la humanidad. ¿Qué pensamientos llenaban sus mentes en esos momentos finales? ¿Experimentaron la amargura de la soledad o encontraron consuelo en la promesa de Dios sobre un Redentor venidero? En este video profundizaremos en los textos antiguos de la tradición judía, descubrimientos arqueológicos y profecías bíblicas para reconstruir los momentos finales de estas figuras fundamentales. Descubriremos detalles poco conocidos sobre su partida, la melancolía de perder el Edén y la inquebrantable esperanza que dejaron como legado a sus descendientes. Si te interesa explorar estos misterios ocultos y caminar simbólicamente junto a los primeros humanos en sus días finales, quédate con nosotros hasta el final. Aquí encontrarás valiosas reflexiones y sorprendentes revelaciones. Antes de empezar, recuerda dar un me gusta a este video, suscribirte al canal para más contenido sobre la historia bíblica y compartir este fascinante relato con tus seres queridos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que sucedió con Adán y Eva después de su salida del Edén? Tu apoyo es crucial para seguir investigando y compartiendo estos extraordinarios misterios. Ahora regresemos al principio y descubramos juntos la verdad sobre los últimos momentos de Adán y Eva. La historia de la humanidad comienza en el jardín del Edén, un paraíso diseñado por Dios, lleno de árboles que deleitaban la vista y ofrecían alimento. En este entorno perfecto, Dios dio a Adán un mandato claro y sencillo. En Génesis 2:16 a 17 encontramos las palabras: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal,
porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Estas palabras no solo introducen el concepto de la muerte en las Escrituras, sino que también plantean un profundo enigma. ¿A qué tipo de muerte se refería Dios? ¿Era una muerte física inmediata o había un significado más profundo detrás de sus palabras? Para desentrañar el verdadero peso de esta advertencia, es esencial examinar el término hebreo original utilizado, mut. En el hebreo bíblico, mut va más allá de simplemente indicar el fin de la vida. También implica separación. Este concepto tiene un doble significado, tanto físico como espiritual. Los estudiosos de la Biblia interpretan que cuando Dios advirtió «ciertamente morirás», estaba prediciendo dos tipos de muerte. Primero, la separación espiritual de Dios, y segundo, la inevitable muerte física. Pero, ¿cómo se desarrollaron estos eventos en la vida de Adán y Eva? En este video exploraremos cada detalle de esta impactante profecía. ¿Qué significó realmente esta separación? ¿Cómo afectó sus vidas y su conexión con Dios? Sigue con nosotros mientras desentrañamos este misterio y descubrimos cómo las elecciones de Adán y Eva definieron no solo su destino, sino también el nuestro. La consecuencia inmediata de su desobediencia fue una ruptura drástica en su conexión con Dios. En el instante en que Adán y Eva tomaron la decisión de comer del fruto prohibido, enfrentaron lo que las Escrituras describen como una muerte espiritual, una separación profunda de la fuente divina que les otorgaba la vida. Este cambio queda reflejado en Génesis 3:8, donde se narra cómo ambos se ocultaron entre los árboles del jardín, intentando evitar la presencia de Dios. Ese acto de esconderse no solo simboliza su pérdida de inocencia, sino que también marca el inicio de una relación fracturada con su Creador. Esta desconexión espiritual es el primer tipo de muerte que experimentaron. Sin embargo, no fue la única consecuencia. La muerte física también comenzó a manifestarse, aunque no de forma inmediata. Sus cuerpos, que antes estaban destinados a vivir eternamente, comenzaron el lento proceso de deterioro. Antes de su transgresión, Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida, un símbolo tangible de la inmortalidad. Génesis 3:22 menciona cómo, tras desobedecer a Dios, este acceso fue eliminado. Con su exclusión del Edén, sus cuerpos fueron expuestos al envejecimiento y eventualmente a la muerte. En un mundo ahora sujeto a la decadencia, esta transición marcó el inicio de la finitud humana. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Avancemos ahora para explorar su vida fuera del jardín. Después de la caída, Adán y Eva fueron desterrados del Edén, como se narra en Génesis 3:23 a 24. El texto dice: «Y lo expulsó Jehová del jardín del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida».
Este destierro fue mucho más que una simple separación geográfica. Representó una barrera simbólica que les impedía regresar al estado de perfección y comunión directa con Dios. La espada flamígera no solo bloqueaba físicamente su regreso, sino que también era un recordatorio visual de que la humanidad había perdido algo invaluable: su acceso directo a la presencia divina. Imaginen el impacto emocional que esto debió haber tenido. Adán y Eva dejaron atrás el único hogar que conocían, un lugar donde la belleza, la paz y la abundancia estaban garantizadas. El Edén era un refugio donde todas sus necesidades eran satisfechas sin esfuerzo. Ahora enfrentaban una realidad completamente distinta: incertidumbre, sufrimiento y la omnipresencia de la muerte. Su nueva existencia estuvo marcada por el trabajo arduo y el dolor. Génesis 3:17-19 describen cómo la tierra, que antes producía generosamente, se volvió difícil de cultivar. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, dice el pasaje. Los arqueólogos han encontrado pruebas de antiguos sistemas de irrigación, lo que sugiere que las personas de esa época debieron trabajar intensamente para extraer agua de los ríos y hacer posible la agricultura. Además, la imprevisibilidad del clima y las catástrofes naturales podrían ser reflejos de la maldición sobre la tierra. Relatos antiguos de Mesopotamia, como el épico de Gilgamesh, también describen tormentas devastadoras y desastres, apoyando la idea bíblica de un mundo transformado por el pecado. Otro aspecto crucial fue el peso de la enfermedad y la mortalidad. En el Edén no había espacio para la enfermedad ni la muerte. Sin embargo, tras su expulsión, Adán y Eva se enfrentaron por primera vez a estas realidades ineludibles. La transición de una salud perfecta a un estado vulnerable fue, sin duda, impactante. Restos humanos de aquel periodo revelan signos de malnutrición, artritis y diversas enfermedades, evidencias claras de la carga física de la vida fuera del paraíso. Además de estas dificultades, es posible imaginar que Adán y Eva también enfrentaron angustias emocionales al ser testigos del deterioro de sus propios cuerpos y del sufrimiento de sus descendientes. Esta experiencia, desconocida para ellos en el Edén, marcó un contraste abrumador con la perfección que una vez disfrutaron. ¿Cómo reconciliarían esta nueva realidad con las promesas de Dios? Esa es la historia que exploraremos a continuación. Número 3. Esfuerzo humano y adaptación en un mundo hostil. El relato bíblico sobre el arduo trabajo de Adán y Eva encuentra respaldo en hallazgos arqueológicos que evidencian los primeros desarrollos en herramientas y técnicas agrícolas. Restos de herramientas de piedra, utensilios primitivos y vestigios de sistemas de cultivo rudimentarios muestran cómo los primeros humanos comenzaron a adaptarse a un entorno completamente distinto al que habían conocido en el Edén. Lo que antes era una vida de recolección fácil en un paraíso perfecto, se transformó en una lucha constante por la supervivencia, marcando el inicio de la innovación humana en un contexto lleno de desafíos. Adán y Eva, quienes habían disfrutado de una vida sin esfuerzo en el jardín, se convirtieron en pioneros de la agricultura y de las prácticas de supervivencia. Esta transición no solo trajo consigo desafíos físicos, como el trabajo agotador y las dificultades del cultivo, sino también un impacto espiritual profundo. La expulsión del Edén era un recordatorio constante de su desobediencia, una cicatriz espiritual que les recordaba la pérdida de la conexión íntima con Dios. Sin embargo, incluso en este nuevo y duro entorno hubo destellos de esperanza. Génesis 3:21 nos muestra un acto significativo. Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Este gesto simboliza el continuo cuidado y compasión de Dios hacia ellos, incluso después de su caída. Aunque estaban fuera del paraíso, no fueron abandonados por completo.
Este acto no solo les proveyó protección física, sino que también representó una promesa de que, a pesar de su pecado, aún podían encontrar redención y propósito en su nueva vida. En este mundo lleno de incertidumbre, Adán y Eva hallaron un propósito renovado en su familia en crecimiento. La Biblia narra cómo tuvieron muchos hijos e hijas, pero menciona en particular a sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Génesis 4, 1 a 2 nos dice: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he traído un hombre al mundo. Más tarde dio a luz a Abel, su hermano. Este nacimiento marcó el inicio de la primera familia humana, una señal de esperanza y la continuidad de la promesa divina de que Eva sería la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Sin embargo, la alegría inicial pronto se vio eclipsada por el peso de las consecuencias del pecado. La historia de Caín y Abel ilustra los dos caminos divergentes que la humanidad comenzaría a tomar: la agricultura y el pastoreo. Caín, el primogénito, se dedicó a cultivar la tierra, luchando con el suelo maldito y enfrentando la dureza del clima. Abel, en cambio, optó por el pastoreo dependiendo de los recursos naturales que ofrecían las ovejas. Estas ocupaciones reflejan la nueva realidad fuera del Edén, donde el esfuerzo constante y el trabajo se volvieron esenciales para sobrevivir. Cada uno de estos oficios representa un aspecto de la lucha humana en un mundo transformado por el pecado. El relato bíblico también registra el primer acto de adoración ofrecido a Dios. En Génesis 4, 3 a 5 se describe cómo Caín presentó una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de los primogénitos de su rebaño. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Este momento es crucial no solo por las ofrendas en sí, sino por la actitud y el corazón detrás de ellas. Mientras que Abel dio con fe y devoción, ofreciendo lo mejor de lo que tenía, la actitud de Caín parece haber sido diferente, quizás marcada por la obligación en lugar del amor. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el Nuevo Testamento arroja más luz sobre este evento. En Hebreos 11:4 se afirma: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Por la fe, fue declarado justo. Esto resalta que la aceptación de Dios no se centró únicamente en la calidad de las ofrendas, sino en la intención y fe del corazón de quien las ofrecía. Este contraste entre ambos hermanos refleja no solo las diferencias en sus profesiones, sino también en sus actitudes espirituales. La historia de Caín y Abel es un recordatorio poderoso de cómo las elecciones individuales pueden tener repercusiones eternas. Nos muestra que la relación con Dios depende más de la intención sincera y la fe que de los actos externos. En el contexto de Adán y Eva, esta narrativa subraya la nueva realidad de sus vidas, una lucha constante no solo física, sino también espiritual, donde la fe y la esperanza serían esenciales para seguir adelante. Este favoritismo divino desató una tormenta de celos y angustia en el corazón de Caín, preparando el terreno para el primer acto de violencia en la historia de la humanidad. Consumido por la envidia y la ira, Caín atrajo a su hermano Abel al campo con una aparente calma que escondía sus verdaderas intenciones. En Génesis 4.8
leemos: Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este acto marcó el primer asesinato registrado, la primera vez que la sangre humana fue derramada por manos humanas. La tierra misma reaccionó ante este hecho como si llorara la injusticia que había presenciado. Dios confrontó a Caín con una pregunta desgarradora en Génesis 4:10. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Para Adán y Eva, el asesinato de Abel fue un golpe devastador, una tragedia que les mostró de manera brutal las consecuencias de su desobediencia. Habían perdido la comunión con Dios, su inocencia, y ahora enfrentaban la realidad de la muerte golpeando a su propio hijo. Este incidente no fue solo una tragedia familiar, sino también un recordatorio de cómo el pecado había escalado rápidamente, desde la desobediencia inicial en el Edén hasta el odio y la violencia. El asesinato de Abel representó cómo el pecado afecta tanto las relaciones humanas como la conexión con Dios. A pesar de todo, en medio de esta tragedia, Dios demostró misericordia hacia Caín. Aun cuando temía por su vida, creyendo que otros podrían vengar la muerte de su hermano, Dios intervino. En Génesis 4:15 leemos: El Señor respondió, no será así. Cualquiera que mate a Caín sufrirá una venganza 7 veces mayor. Entonces el Señor puso una señal sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Esta marca, cuyo significado sigue siendo debatido entre los estudiosos, podría haber sido un símbolo físico o espiritual de la protección de Dios. Lo que está claro es que este acto demostró la continua preocupación divina por la humanidad, incluso cuando ésta había caído en pecado. Este evento subraya el equilibrio entre justicia y gracia en las acciones de Dios hacia sus criaturas. A pesar de la pérdida de Abel y la partida de Caín, Adán y Eva encontraron una nueva esperanza en el nacimiento de su hijo Set. Génesis 4:25 relata: Adán volvió a unirse a su mujer y ella dio a luz un hijo al que llamó Set, diciendo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. El nacimiento de Set marcó un punto de inflexión en la historia, una oportunidad para un nuevo comienzo. A través de su descendencia surgió una línea que llevaría a figuras clave como Noé, Abraham y finalmente a Jesucristo. Este legado mostró que, aunque los errores de Adán y Eva tuvieron consecuencias devastadoras, no definieron el propósito final que Dios tenía para ellos y para la humanidad. La promesa de redención seguía vigente, y la historia de Set reflejaba que incluso en medio del pecado y la muerte había esperanza de restauración. La narrativa de Adán y Eva a menudo se centra en su creación, su caída y su expulsión del Edén. Pero ¿qué sucedió en los años posteriores? Aunque la Biblia ofrece pocos detalles sobre sus vidas cotidianas, algunos versículos proporcionan claves para imaginar su existencia mientras envejecían. Génesis 5:5 menciona: el total de los días que vivió Adán fue de 930 años, y luego murió. Este breve versículo es revelador y plantea interrogantes fascinantes. Vivir casi un milenio es algo difícil de concebir hoy en día. ¿Cómo fue la experiencia de Adán y Eva mientras observaban sus cuerpos, originalmente diseñados para la eternidad, envejecer y debilitarse? Antes de la caída, tenían acceso al árbol de la vida, un símbolo de vitalidad inagotable, pero su desobediencia los privó de esa fuente divina. Génesis 3:19 describe este cambio de manera contundente: con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este versículo encapsula la realidad de la vida después del Edén.
el envejecimiento y la mortalidad se convirtieron en una parte inevitable de su existencia, recordándoles constantemente las consecuencias de su elección. Además de los desafíos físicos, Adán y Eva también habrían enfrentado un duelo emocional al contemplar cómo sus errores afectaron no solo sus vidas, sino también las de sus descendientes. A pesar de todo, la promesa de redención mantenía viva la esperanza en sus corazones mientras veían el inicio de la humanidad que surgió de su linaje. Este pecado marcó el inicio de un deterioro lento y constante. Cada arruga, cada marca en el rostro y cada señal del paso del tiempo debió ser un recordatorio doloroso de la pérdida de su inmortalidad. En la cosmovisión hebrea antigua, el envejecimiento era visto como un retorno gradual a la tierra, un proceso que revertía la vida divina que Dios había insuflado en Adán. Génesis 2:7 dice: «Formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti.